Están viendo el PowerPoint, ¿no? Sí se ve. Perfecto. Ok, hoy día vamos a comenzar con la unidad número 8. ¿Sí? Eso dice el... Ah, sí, unidad número 8, uy, que hemos visto unidades durante el transcurso del semestre. Y la unidad de esta oportunidad corresponde entonces a equilibrio químico. ¿Ya? Para continuar, digamos, con este asunto del equilibrio químico, vamos a mirar rápidamente entonces la siguiente diapositiva. Dice acá que reacciones reversibles y irreversibles. Entonces hay que entender un poco cómo funciona esto del equilibrio, y para eso entonces primero hay que entender cómo funciona eh, esto de una reacción irreversible o de una reacción reversible. ¿Ya? Y en ese sentido, una reacción irreversible dice que ocurre en una sola dirección. ¿Ya? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en algunas clases, en algunos ejemplos, ¿cierto? Aparecen algunas reacciones químicas representadas por su respectiva ecuación, donde la flecha tiene un solo sentido, como aparece, por ejemplo, en esta diapositiva, ¿cierto? ¿Ya? Donde se muestra el reactante, flecha unidireccional, ¿cierto? Y los productos. Cuando ustedes vean esa situación en una ecuación que representa una reacción química, entonces tienen que pensar en una reacción que va en un solo sentido, es decir, una reacción irreversible. ¿De acuerdo? De forma contraria, una reacción química reversible es aquella que puede ir en ambos sentidos, y esto va a depender entonces de cómo se perturba, y aquí vamos a ocupar el concepto de equilibrio, cómo se perturba el equilibrio de esta reacción en pro de que vaya hacia allá o hacia el otro lado. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ok. Am, Al respecto, ¿cierto? Se dice entonces que en las reacciones químicas, ¿ya? La energía de activación determina si la reacción es posible o no. Y aquí vamos a usar este otro concepto que tiene que ver con esto del equilibrio, ¿ya? La energía de activación, por definición, ¿cierto? Es la energía mínima necesaria para que una reacción ocurra. ¿Ya? Aquí dice entonces que una reacción ocurrirá con facilidad y será reversible, ¿cierto? Si la energía de activación directa e inversa son similares. Ya vamos a ver esto de forma gráfica para que ustedes entiendan a qué me estoy refiriendo. Luego, una reacción que se desplace de los productos hacia los reactivos, ¿okay? Es decir, en este sentido, ¿ya? Cuando dice desde los productos hacia los reactivos, es de derecha a izquierda, será muy poco probable. O sea, es irreversible, ¿cierto? Si la energía de activación directa e inversa son muy diferentes. ¿De acuerdo? Siguiendo con este concepto, ¿ya? Podemos decir entonces que en una reacción que nunca llega a completarse, ¿ya? Esto significa que en alguna parte la concentración de reactantes y productos se mantiene más o menos constante, si hablamos en términos de concentración. Dice que se produce simultáneamente en ambos sentidos, y los reactivos forman productos y a su vez estos forman nuevos reactivos, ¿ya? En ese caso se habla de equilibrio dinámico, ¿ya? También se puede hablar eh, de equilibrio sucesivo, pero ahí hay una pequeña diferencia, ya vamos a ver de qué se trata, ¿ya? En este caso nos vamos a quedar con este concepto de equilibrio dinámico para poder entender mejor el gráfico que viene a continuación. Aquí dice que cuando las concentraciones de cada una de las sustancias que intervienen, ya sean productos o reactivos, se estabilizan, es decir, se gastan a la misma velocidad que se forman, entonces se llega al equilibrio químico. Entonces, mi pregunta es, para continuar, si nosotros tuviéramos que hacer un gráfico de tiempo,
versus la concentración. ¿Ya? Vamos a hablar en términos de concentración cuando sabemos que en la práctica es el número de moles que reacciona o el número de moles que se produce. ¿Ya? Pero vamos a hablar en términos de concentración para hablar en términos más concretos. Entonces, la pregunta mía es, ¿cómo debería ser la gráfica que representa una situación de equilibrio cuando yo estoy gastando reactivo y formando producto? Deberían ser dos rectas que se cruzan, deberían ser curvas. La curva de reactivo debería ser positiva o negativa, o al revés, la del producto debería ser positivo o negativo. ¿Cómo creen ustedes que debería ser eventualmente? Les pido por favor que me respondan ya sea por chat o levantando el micrófono sin ningún problema. ¿Alguien tiene una idea de cómo deberían ser estos gráficos? ¿No? Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Si miramos esto que está acá, ¿ya? Esta diapositiva representa eh, una reacción entre el hidrógeno y el yodo molecular, o dihidrógeno y diyodo, ¿ya? Para formar el ácido yodrídico. Esta reacción que está acá, ¿ya? Si ustedes se fijan, la gráfica es la concentración dividido en litros, o sea, molar, ¿cierto? Versus el tiempo, ¿ya? Si empezamos y partimos acá donde está el cero, ¿cierto? Aquí hay un cero. Fíjense que tenemos una concentración inicial de hidrógeno y yodo, ¿ya? Que es distinta de cero, ¿ya? Que vamos a hablar de valores arbitrarios, por ejemplo, X para el caso del hidrógeno e Y para el caso del yodo, ¿ya? Y estos X e Y, vamos a poner aquí X, ¿ya? Y coma Y son distintos de cero. ¿Ya? X e Y son distintos de cero. ¿Ya? Eso dice y no X, Y, F, 0. X e Y distinto de cero. ¿Ya? Si ustedes se fijan, ¿ya? Y miramos entonces la diapositiva anterior, voy a mostrar, ahí dice que cuando las concentraciones de cada una de las sustancias que interviene se estabiliza, ¿ya? Se gastan a la misma velocidad a la que se forman se llega al equilibrio. Si ustedes se fijan en el gráfico entonces, en esta parte en particular, ¿ya? Donde está la concentración de el producto final y la curva, digamos, que mantiene una recta constante. En esta situación y en los tres a este tiempo, vamos a decir tiempo t distinto de cero, ¿cierto? Se establece entonces esta condición. ¿Se entiende? Ustedes ven, por ejemplo, en esta situación de aquí hacia allá. Vamos a hacer una flechita para que de aquí hacia allá. ¿Ya? Esta parte no, solamente de aquí hacia allá. Ustedes ven, por ejemplo, que sigue aumentando la curva del producto o siguen disminuyendo la de los reactivos. No, se mantienen constantes, ¿cierto? Y como se mantienen constantes, entonces en esta situación nosotros podemos hablar de equilibrio químico. ¿Ya? Al respecto, ¿cierto? Lo que pasa es eso. ¿Ya? Con variación de las concentraciones con el tiempo. Cuando disminuyen las concentraciones de los reactantes, como aparecen en las columnas verde y azul, y sucesivamente entonces el aumento de la columna en color rojo, al momento que aparece entonces esta frase equilibrio químico, entonces esas concentraciones se mantienen iguales en el tiempo. ¿Qué es lo que quiere entonces graficar esta representación de las concentraciones en función del tiempo? ¿Ya? Cuando ocurre
esta situación, ahí, ¿cierto? Cuando dice equilibrio químico, entonces nosotros estamos hablando de este punto, hacia allá, o sea, hacia la derecha, ¿ya? No es que las tres sean iguales, ¿ya? Eso no significa equilibrio. Las tres concentraciones nunca van a ser igual porque la reacción tiene que en cierto modo, producirse, valga la redundancia, se tiene que producir para que esta situación de equilibrio ocurra, ¿ya? ¿Les queda más o menos claro, no? ¿Tienen alguna duda, lo que quisieran preguntar? ¿No? Ok, vamos a la siguiente diapositiva entonces. Los equilibrios pueden suceder en distintas fases, ¿ya? Y nosotros podríamos hablar de dos tipos de equilibrio cuando se trata de equilibrios que están en más de una fase o incluso en la misma fase. Y aquí, si clasificamos eso en función de la fase, ¿cierto? Tenemos en primer lugar el equilibrio homogéneo, que dice ahí que son reacciones que en todos los productos reactivos están en la misma fase, y aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, tenemos esta situación y tenemos esta situación donde ustedes observan que el estado de agregación, ¿cierto? El estado de agregación tanto del reactivo como del producto es el mismo, gaseoso, es decir, ocurre en la misma fase. Lo mismo ocurre entonces en el caso de esta reacción que representa la formación de amoníaco, ¿ya? Tanto reactivos como productos ocurren con el mismo estado de agregación, es decir, están en fase, están en la misma fase, ¿ya? Si ustedes se fijan, la flecha es de doble sentido. Esto quiere decir entonces que la reacción puede ser reversible. Y también tenemos entonces la fase acuosa. Fíjense, la misma historia. Tenemos entonces el mismo estado de agregación tanto en reactivos como productos, y vemos la doble flecha, situación de equilibrio, donde aquí en particular lo que está ocurriendo entonces es la disociación del ácido acético. Ya, este que está acá, ese compuesto que está ahí, es el ácido acético. ¿Ya? No, a lo mejor no conocido por ustedes como ácido acético, más bien conocido como vinagre. Bueno, el ácido acético es uno de los componentes presentes en el vinagre, ya así como a modo de dato anecdótico. Así como entonces existen estos equilibrios en fase, digamos, o en la misma fase, ¿ya? Entonces, a ver. Entonces, existen también los equilibrios heterogéneos, ¿ya? Y estas reacciones no están en fase. ¿Por qué? Porque los productos reactivos pueden estar eventualmente en distintas fases. Por ejemplo, aquí tenemos la descomposición del carbonato de calcio a su forma de óxido, ¿cierto? Y tenemos el carbonato en fase sólida, así como el óxido, y el dióxido de carbono en fase gaseosa o estado de agregación gaseoso. ¿Ok? Entonces, si tuviéramos, así como resumir esto, si tuviéramos que clasificar equilibrios, ¿cierto? En función de las fases pueden haber entonces equilibrios homogéneos y equilibrios heterogéneos, ¿de acuerdo? Ok, algunas condiciones que se deben presentar, ¿cierto? Para que se establezca una condición de equilibrio en una reacción en particular. En todos los ejemplos que yo le mostraba, a excepción de la disociación del ácido acético, ocurren en sistemas de tipo cerrado, ¿ya? Es como un requisito general. Como les decía, no en todos los casos se debe ser así, ¿cierto? Pero en algunos casos, como el proceso de formación de amoníaco, que es en fase gaseosa, debe necesariamente ser en un sistema cerrado, ¿ya? Cuando se establece un estado de equilibrio, las propiedades observables del sistema no varían con el tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las propiedades observables que no debiesen variar con el tiempo? En este caso, si alcanzamos la situación de equilibrio en un sistema, ¿cierto?
las propiedades observables, digamos, prácticamente es la concentración. Como vimos en la segunda o tercera diapositiva, ¿ya? Que vimos este gráfico de acá, esto, si yo tuviera alguna forma de medirlo cuantitativamente a lo largo del tiempo, entonces siempre debiese ser igual, ¿ya? Luego, la temperatura y la presión afectan un equilibrio químico, por lo cual los valores de equilibrio solo son válidos a ciertas temperaturas. ¿Por qué? ¿Por qué? En el caso de hablar de un equilibrio en fase acuosa, ¿cierto? Nosotros estamos hablando, o vamos, digamos, para que le quede súper claro. Primero, retengan lo siguiente. La temperatura y la presión afectan un equilibrio químico, por lo cual los valores de equilibrio son válidos a ciertas temperaturas. ¿Ok? Esa frase, por favor, reténganla un poco. Ahora, ¿por qué esto es así? Fíjense en la gráfica. Acá específicamente. ¿Qué es mol dividido por litro? ¿Alguien? ¿Alguien me pudiese contestar qué es mol dividido por litro? ¿No? La molaridad, Felipe, muy bien. ¿Ya? La molaridad entonces es mol dividido por litro. Entonces, bueno, sabemos, por ejemplo, que mol dividido por litro, ¿cierto? Es molar. Y si tomamos y hacemos el análisis dimensional de esto que está aquí, ¿cierto? Esta es un tipo de concentración química, ¿cierto? Un tipo de concentración química que mide la cantidad, ¿cierto? Mide la cantidad en un volumen determinado, en este caso en un litro de solución, ¿ya? Nosotros sabemos muy bien de nuestras clases de gases que el volumen puede variar con la temperatura. Aunque sea un volumen de una solución, entonces eventualmente ¿cómo se llama? Em, puede, digamos, eventualmente variar con la temperatura. ¿Ya? ¿Por qué? Nosotros ya los habíamos visto en gases y la razón de ello es que ¿cómo se llama? Al aumentar la temperatura el volumen se expande, ¿ya? Lo aumenta, digamos. Y en ese caso, la, al aumentar el volumen, ¿cierto? Estamos hablando en, ¿cómo se llama? En términos de concentración, y viramos ese cociente moles dividido por volumen. Si el volumen va aumentando, ¿qué debería pasar con el cociente? El cociente, o sea, es decir, el resultado de esa división debería disminuir. ¿Ya? Eso, por tanto, entonces hace que al aumentar el volumen disminuya la concentración, es decir, varía, y eso perturba a la larga entonces la situación de equilibrio. Nosotros no hemos visto todavía la constante de equilibrio KC, ya la vamos a ver y van a entender lo que les estoy diciendo. Pero créanme cuando les digo que al aumentar o disminuir el volumen, entonces la concentración va a variar. Lo que no varía, ¿cierto? Es ¿cómo se llama? El número de moles. Eso siempre va a quedar así. Ahora, ¿cómo afecta la presión a una situación de equilibrio? La presión, si pensamos, por ejemplo, en fase gaseosa, esta reacción que está ocurriendo, el aumento de la presión va a ser producto de que yo disminuyo el espacio en el cual las moléculas están contenidas, ¿cierto? O las partículas, si hablamos de gases, están contenidas. Eso va a hacer entonces que eventualmente ¿cómo se llama?
la reacción ocurra, ¿cierto? Ya, eso va a ser eso, que eventualmente la reacción ocurra. Y eso en la larga entonces también genera una perturbación en el equilibrio. ¿Ok? Por tanto, lo que habíamos dicho acá, ¿cierto? Tiene sentido cuando se establece una temperatura en particular, ¿ya? Ustedes van a ver más adelante, cuando estemos resolviendo ecuaciones o sea, situaciones de equilibrio, que las constantes Kc o Kp, independiente de cuál sea, están dadas, ¿cierto? Están dadas a una determinada temperatura. ¿Ya? ¿Ha quedado alguna duda al respecto? Ya, si quedó duda, por favor, díganmelo. Yo entiendo que estuvo un poco enredada la explicación que acabo de dar, pero si no, por favor díganme si les quedó claro y continuamos. Sí, profe, todo claro. Ya. ¿Ok? Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de una reacción, ¿cierto? Como la que está expuesta ahí. No sé qué está haciendo esto, creo que está dictando. A ver, algo pasó. Dejar de compartir. Mil disculpas, chicos. Algo pasó con esto. Ahí parece que sí. Ya. Vamos a compartir de nuevo. Ok, ahí. ¿Están viendo? Ok, como les decía, en una reacción cualquiera, como la que está planteada ahí, donde A moles de A más B moles de B reaccionan con C moles de C y D moles de D, la constante Kc, que es la constante asociada a las concentraciones, va a tomar la expresión que debería aparecer ahí, esa. La concentración de los productos, es decir, C y D, elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos, dividido por el producto entre A y B, que son los reactantes, también elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos. ¿Ya? Para las concentraciones en el equilibrio, la Kc cambia con la temperatura y la explicación fue la que yo daba anteriormente en términos de la concentración. Como la concentración entonces es dependiente del volumen y esta puede variar si aumento la temperatura, entonces Kc debería variar. ¿Ya? Atención, como dice ahí, solo se incluye las especies gaseosas o en disolución, es decir, todas aquellas que están en fase acuosa o fase gaseosa. ¿Ya? Aquellas especies que están en estado sólido o líquido tienen concentración constante, ¿ya? Y por tanto se integran en la constante de equilibrio. ¿Eso qué significa matemáticamente hablando? Significa que si ustedes las colocan, ¿cierto? Las escriben en la constante, inmediatamente se van a transformar en un 1, ¿ya? Y el 1, ya sea multiplicado o dividido para este caso, no aporta, ¿ok? Bien, vamos a la siguiente. Vamos a ver acá algunas expresiones de Kc para la siguiente equilibrio, ¿ya? El primero, por ejemplo, ¿ya? Debería ser eso que está ahí. Para la descomposición del tetróxido de dinitrógeno, ¿cierto? Debería ser la Kc igual a eso que está ahí. ¿Están de acuerdo?
¿Están Sí, de profe. acuerdo? ¿Sí? Después, para B, ¿ya? ¿Qué es la formación del... Sé que está ahí, tiene un nombre. Si me equivoco, creo que es fosgeno. No lo recuerdo en este nombre. En este momento, la ecuación es la que se refiere en la letra B, ¿cierto? La concentración del NOCl al cuadrado dividido por el monóxido de nitrógeno al cuadrado por la concentración de cloro. ¿Ok? Para el caso de C y D, ¿ya? Solamente Kc va a ser igual a la concentración de eh, dióxido de carbono, ¿ya? Donde en esta reacción tenemos dos compuestos que están en fase sólida, por tanto no se consideran como parte de la ecuación, por lo que les expliqué en la diapositiva anterior. Y en el caso de D, la misma historia, ¿ya? Porque ahí tenemos dos, el reactivo y un producto que están en fase sólida, se integran o matemáticamente hablando se transforman en uno. ¿Ok? Ok, vamos a la siguiente. ¿Ya? Ahí dice que en la condición de equilibrio de la reacción, que aparece ahí, las concentraciones de cada especie son las que aparecen ahí, ¿cierto? Determinar el valor de KE. KE que es la constante de equilibrio. ¿Ya? ¿Cómo sería si ustedes tuvieran que hacer el cociente de esa reacción? ¿Lo calcularon ya? El valor debiese ser, ¿cierto? En este caso, 44,5. ¿Ok? Para la segunda, y en la reacción que aparece ahí, ¿cierto? En un tambor de 10 litros se logra el equilibrio cuando existen 2 moles de H2, 4 moles de N2 y 5 moles de NH3. Determine la concentración molar de cada especie y el valor de la CAEC. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí? Lo que tienen que hacer es tomar esos moles, que son los moles al equilibrio, y dividirlos por 10. Eso nos va a dar la concentración molar, ¿ya? Que serían 0,2, 0,4 y 0,5 de cada especie respectivamente. Finalmente, lo que hay que hacer es colocarlo en la expresión de Kc, como yo se las mostré anteriormente, y calcular el valor de K que vendría siendo entonces 0,2 al cubo por 0,4, perdone, 0,5 al cuadrado dividido por 0,2 al cubo por 0,4. Eso nos debería dar entonces lo que aparece ahí abajo, ¿ya? 78,1. Antes de seguir, antes sí les voy a dar el valor de la tercera, ¿ya? Debería ser 22,2. Quiero que presten atención un poco en los valores. ¿No les hace sentido que el valor sea tan alto para un cociente? Solo quiero que me digan sí o no. Me pueden responder por el chat o pueden levantar el micrófono, como ustedes quieran. ¿No les hace algún sentido que este CAEC, estamos trabajando con concentraciones relativamente pequeñas? Ya digo relativamente pequeña porque hay casos en que la concentración es 3,45, ya es alta, ¿ya? ¿No les hace sentido a ustedes que estos valores de CAEC o KC sean relativamente altos, pese a las cantidades pequeñas que estamos usando en términos de concentración?
¿podría yo eventualmente, mirando el valor de esta constante de equilibrio, saber hacia qué sentido va la reacción? Por favor, tengan presente esa pregunta porque vamos a continuar, ¿ok? Continuando entonces con la clase y esto de la constante de equilibrio. Vamos a ver entonces que existe esta K sub P o Kp, que es la constante de equilibrio que se expresa en función de las presiones parciales de los gases en una mezcla gaseosa. Ustedes ya saben cómo se calcula una presión parcial, ¿cierto? Nosotros podríamos eventualmente determinar la presión parcial a partir de la fracción molar, ¿cierto? A partir de la fracción molar de un gas multiplicado por la presión total del sistema, cuando tenemos una mezcla de gases, ¿cierto? Y ya ustedes ya saben cómo se saca la fracción molar. Nosotros lo vimos en la primera clase de gases, donde vimos las variables que le afectan, las leyes de estos mismos, y cómo entonces podríamos eventualmente aplicar estas leyes. ¿Ya? Así que por favor les pido que repasen eso y ya repasando eso nos vamos a tener algún problema de poder expresar, digamos, esta ecuación que aparece ahí, ¿cierto? Que es en función de las presiones eh, de una reacción que ocurre en fase gaseosa. Entonces, dice que en las reacciones en las que intervengan gases es más sencillo medir las presiones parciales que concentraciones. ¿Ok? Y se observa entonces que Kp viene definida por las presiones parciales de los productos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos por el producto entre las presiones parciales de los reactantes, también elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico, tal como aparece en esa ecuación. ¿Ya? Nosotros eventualmente podríamos eh, relacionar Kp con Kc. ¿Ya? Para eso entonces hay que ver si esta puede depender de la temperatura, dado que siempre hay un cambio en el número de moles de los gases, eventualmente hablando. En ese sentido, nosotros podríamos decir que Kc, ¿cierto? Kc es la presión, ¿cierto? Parcial de los productos dividido por la presión parcial de los reactantes, cada una elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. Eso podría ser igual a lo que ustedes ven allá, a la concentración por RT. Ahora, ¿cómo yo sé que es la concentración por RT? ¿Cómo yo me puedo pasar de aquí a acá sin mayor problema? Bueno, la forma de hacer eso, ¿ya? La forma de hacer eso, yo lo voy a escribir acá, es que la presión, ¿cierto? Por el volumen, acuérdense de lo que yo les decía, pavo igual a ratón, R T por N, ¿cierto? Si yo despejo la presión, va a ser RT, ya, RT, N, y todo eso dividido por B de volumen, ¿cierto? Si yo me fijo acá, el N dividido por el volumen, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es eso que está ahí? Voy a escribir acá. La molaridad va a ser igual a el número de moles de una muestra X dividido por su volumen. Todo eso que está ahí es eso que está acá. ¿Ya? Y esto es lo mismo a decir la concentración de cualquier cosa, X, dependiendo de lo que estemos calculando. De ahí entonces es que yo puedo llegar a esta expresión, a la concentración por RT, que es la constante de los gases ideales por la temperatura, dividido entonces por su respectivo coeficiente estequiométrico. ¿Ya?
Si yo separo esto de esta expresión, porque esta expresión tiene un factor común, RT, lo que va a ir cambiando es esto, me va a quedar un delta n, ¿ya? Delta n va a ser C, C más D menos A más B, ¿ya? Si yo tomo todas las concentraciones, ¿cierto? Yo llego a esta expresión Kc. Déjenme ver si puedo borrar esto. Borrador. Esto que está acá lo vamos a borrar para que se vea más claro. ¿Ya? Entonces yo llego entonces a esta expresión que está ahí, ¿cierto? ¿Les queda claro, no? Ahora, si ustedes en el fondo factorizan RT, les va a quedar RT, esto que uno ocupa, digamos, en esta cuestión de propiedades de potencia, ¿cierto? Cuando yo tengo la misma base y distintas potencias, ¿qué es lo que se hace con las potencias? Se suman, ¿no es así? ¿Sí o no? ¿Ah? Vuelvo a repetir, cuando ustedes aplican propiedades de potencia, ¿ya? Y tienen la misma base pero distintos exponentes en potencia, ¿qué es lo que uno hace con las potencias? ¿Se suman o se restan? ¿Nadie? Ok. Bien, Natalia, eso es, tal cual. Se suman si es multiplicación y se restan si es división. Entonces de ahí sale esta expresión que ustedes ven acá, delta n, esta. ¿Ya? Esa que ustedes ven ahí, de ahí sale. ¿De acuerdo? La misma base, distintos exponentes se suman. C más D. ¿Ya? Esto es así. Entonces delta n eh, va a ser esto. Paréntesis C, aquí fue la C, ahí C más D, paréntesis, menos, paréntesis, A más B, ¿ya? Entonces, queda claro que esta delta n es por resolución de operatorias con potencia. Tenemos la misma base, es R por T. Siempre es la misma en el caso de esta ecuación y las bases son distintas. Entonces, cuando es producto se suman y cuando es cociente se restan, ¿ya? De ahí aparece esta expresión. Así entonces yo puedo eventualmente relacionar el Kp con Kc, donde delta N ahí aparece abajo, el incremento del número de moles en los gases, el número producto menos el número de moles reactivos. ¿Ok? Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Yo les decía hace un rato atrás, si a ustedes no les hacía sentido que el valor de Kc de los ejercicios que habíamos calculado fuera tan alto, pese a que estábamos utilizando concentraciones de reactivo y producto relativamente pequeña. La razón de ello es que el valor de Kc o de Kp me da a mí una idea, ¿cierto? Una idea de qué ocurre en una reacción. Es decir, si la reacción va en el sentido de los productos o en el sentido de los reactantes o en la situación misma de equilibrio. Entonces, cuando el K
Esta constante de equilibrio es muy superior a 1, como los valores que habíamos visto, estos 22, no sé qué, y vamos a ver si los puedo mostrar de nuevo. Estos 44,5, 78,1, 22,2, ¿cierto? Esos valores son grandes, o sea, caerían en la primera situación, donde cae es muy grande respecto de 1. Eso significa entonces que el desplazamiento es casi en su totalidad hacia la formación de productos, ¿ya? Nosotros em, podríamos decir que cuando los valores son muy positivos, si ustedes quieren, ¿ya? Aunque en realidad este valor de KC o KP en términos de magnitud nunca va a ser negativo, ¿ya? Pero sí puede ser distinto de 1. Entonces, teniendo en cuenta eso, si nosotros podemos decir que es distinto de 1, ya sea mayor o menor, ¿cierto? Podríamos decir que en el caso extremo, cuando la constante de equilibrio es muy inferior a 1, es decir, del orden de, no sé, a la -1, a la -2, a la -3, 10 elevado a -1 o 10 elevado a -2 y así sucesivamente, ¿ya? Donde tenemos bastantes ceros a la izquierda antes de encontrar una cifra, eh, podríamos decir entonces que el desplazamiento es casi totalmente hacia la recuperación de los reactantes, ¿ya? Al respecto, si los valores están cercanos a 1, el desplazamiento de este es parcial. ¿Ya? ¿Qué pasaría entonces si esta constante fuera igual a 1? ¿Alguien podría decirme qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa cuando este valor es igual a 1? ¿Nadie? Cuando el valor de esta constante es igual a 1, nosotros debemos asumir que estamos en la situación de equilibrio, donde las concentraciones de productos y de reactivos son iguales. ¿Ya? Recuerdan ustedes que el Kc y el Kp corresponden a un cociente, ¿ya? Y la variación de este cociente va a ser si la concentración ya sea de reactantes o de productos es mayor o menor. ¿Ok? Bien. Eh, Vamos a ver esto último, que es el cociente de reacción Q, ¿ya? Que no es lo mismo que la constante, por favor, ténganlo presente. ¿Ya? Tenemos la misma ecuación, A moles de A más B moles de B, formando C moles de C más D moles de D. ¿Ya? Se llama cociente de reacción entonces a la expresión que aparece ahí. Y ustedes dirán, bueno, se parece a KC, pero la diferencia está, ¿cierto? La diferencia está en que en el caso de KC, en Q, las concentraciones no tienen por qué ser necesariamente aquellas que se alcanzan al equilibrio, es decir, aquellas en las que la curva se transforma en una recta, si lo vemos gráficamente hablando. ¿Ok? De ahí entonces que sale este cociente de reacción. ¿Ya? Y este cociente de reacción también me da una idea a priori de qué es lo que está pasando con la reacción, qué eventualmente podría estar ocurriendo si la reacción se forma o no se forman productos o se está recuperando reactantes o no.
¿Ya? La relación que aparece ahí entonces, Q, es para cualquier punto dentro del avance de la reacción, tal como dice ahí, ¿ya? Y esta no necesariamente está en situación de equilibrio. Entonces aquí dice que por lo que sí existe una transformación neta de reactivos o productos o viceversa según el valor de Q con respecto a K, ¿ya? Y ahí está la diferencia. En no equilibrio yo saco un cociente de reacción. Cociente de reacción en el fondo me está diciendo si la reacción va o no va, ¿ya? La constante de equilibrio me está diciendo qué tan viable es la reacción en términos de que se formen productos o se recuperen reactantes. ¿Ya? Sé que dije lo mismo, o que parece ser de que dije lo mismo, pero en realidad no es lo mismo, porque como dije recién, Q establece entonces esta relación entre reactante y producto en cualquier punto de la reacción, pero cuando las concentraciones se mantienen constantes, se habla de K, o KC, o KP, o lo que sea. ¿Ok? Entonces, nosotros podríamos establecer relaciones entre Q y KC. Cuando estos son iguales, entonces el sistema está en equilibrio, ¿ya? Cuando Q es menor que KC, el sistema evoluciona hacia la derecha, es decir, hacia la formación de productos. Y esto va a ocurrir hasta que Q se iguale a KC. Y en el caso que Q sea mayor a KC, este evoluciona hacia la izquierda, es decir, hacia la recuperación de los reactantes. Y esto va a ocurrir, ¿cierto?, hasta que se iguale con KC. Siempre va a tender a igualarse con KC, donde los valores debiesen ser los mismos. ¿Ya? Finalmente, veamos un ejemplo. Dice aquí, en un recipiente de 3 litros se introducen 0,6 moles de ácido iodídico y 0,3 moles de ácido, o sea, perdón, de hidrógeno. Y 0,3 moles de díodo a 490 grados Celsius. Si Kc, fíjense el valor, es 0,022 a 490 grados Celsius para la ecuación que aparece ahí, ¿se encuentra en equilibrio? ¿Qué es lo que yo debería hacer? Debería calcular el Q, cociente de reacción, ¿cierto? Y luego compararlo con Kc. Eso es lo que hay que hacer. Si nos damos cuenta, aquí tenemos la situación en que Q es mayor a Kc. Por tanto, la reacción se va a desplazar hacia la izquierda, hacia la formación de reactantes o a la recuperación de los reactantes. ¿De acuerdo? Bien, chicos, vamos a quedar hasta el día de hoy hasta acá. Voy a dejar de compartir. Vamos a dejar de grabar.